¿cómo están? Voy a iniciar el capítulo 5 de Hablemos del Código Civil. En esta ocasión voy a hablar del título 2 del libro uno, que se llama De principio y fin de la existencia de las personas, que va desde el artículo 74 hasta el artículo 97. ¿Ya? Eh, Tiene varias novedades en los últimos 10 años. Eh, Hay una ley que Bachelet creó para detenidos desaparecidos, y Piñera a su vez creó una ley para los muertos de la isla Juan Fernández, que alteró la regla de muerte presunta, ya creando procesos más ágiles para la declaración de esto. ¿Ya? Mm, Por tanto, voy a ir enumerando los artículos, y cuando hay un artículo nuevo voy a enumerar cuál es el cambio o qué pasó en él. Por último, voy a hacer referencia a la muerte civil, que era una institución bastante antigua que cayó en desuso hace más de 100 años. ¿Ya? Bueno, empecemos. Título 2. Del principio y fin de la existencia de las personas. 1. Del principio de la existencia de las personas. La existencia legal de toda persona, principal nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un minuto siquiera, se reputará no haber existido jamás. Bueno, bastante práctico el legislador de la época, como las personas empiezan a existir legalmente de que nacen. Antes no le preocupa. Antes ni siquiera es tema. Bueno, igual tenemos que tener en cuenta que en la época la posibilidad de que un niño naciera vivo igual no era muy alta. O sea, y bueno, la gente estaba más familiarizada con la muerte. Así que como que tampoco se hacía tanto drama. Eh, no tengo noción de si habrá modificaciones respecto a esto con la ley de nonato. Ya habría que verlo en detalle. Pero las personas que deseen que su hijo nonato tenga algún tipo de registro, como pueden acceder a ese tipo de ley. Pero es voluntario, no es algo forzoso. Y sin estar seguro, creo que no da reconocimiento legal como existencia, sino que simplemente es un tipo de registro no más conmemorativo. ¿Ya? 75. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Todo castigo de la madre por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno deberá diferirse hasta después del nacimiento. Bueno, acá ya está. Este artículo sirve para varias áreas del derecho, como familia, penal, etcétera. Permite tomar medidas especialísimas en caso que hay un- una criatura por nacer. Y da protección tanto a la madre como a la criatura. ¿Ya? Por tanto, cuando tengan una mujer embarazada, eh, tengan en cuenta la protección que otorga este artículo en varias áreas del derecho. Civil, Constitución Política de la República, Código de Procedimiento, Código Orgánico, pensiones de alimentos, ley de menores, entre otras. ¿Ya? Artículo 76. De la época del nacimiento se coligue la de la concepción, según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido el nacimiento no menos que 180 días cabales y no más que 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principia el día del nacimiento. Bueno, no hay mucho que decir de eso. Es regla común y silvestre. Como una regla que sirve para presumir paternidad, que ahora con el ADN y todas esas cosas como que es menos necesaria. 77. Los derechos que se definirían a la criatura que está en el vientre materno si hubiera nacido y viviese
estará en suspenso hasta que el nacimiento se efectúe, y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos como si hubiera existido el tiempo en que se defirieron. En el caso del artículo 74, inciso 2, pasarán estos derechos a otras personas como si la criatura no hubiese jamás existido. Ya, entonces, por ejemplo, una herencia, si, bueno, o sea, un testamento puede ser destinatario a una criatura que está por nacer, entonces cuando la mujer está embarazada, esos derechos quedan suspendidos hasta el nacimiento, o si hay una muerte, por ejemplo, en pleno embarazo y el bebé es heredero, van a quedar en suspenso esos derechos hasta que nazca o muera. Ya. Número 2. Del fin de la existencia de las personas. La persona termina en la muerte natural. Ya. Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiese saberse el orden en que han ocurrido su fallecimiento, se procederá en todos casos como si dichas personas hubieran perecido en el mismo momento y ninguna de ellas hubiera sobrevivido a la otra. Una realidad práctica para no estar haciendo averiguaciones de ese tipo. Número 3. De la presunción de muerte por desaparecimiento. Y acá hay hartos cambios hechos por la ley 20.377 y por la ley 20.577. Una es para detenidos desaparecidos y la otra es para muerte en catástrofe. Agilizan los procesos, ambas dos. Por tanto, cuando tenganlo en cuenta si están dentro de este tipo de causales. ¿Ya? Artículo 80. Se presume muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive y verificándose las condiciones que van a expresarse. 81. Este es larguito, así que como que fueran 6 artículos. La presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile, justificándose previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia han transcurrido lo menos 5 años. Ya, entonces primero hay que esperar 5 años desde que la persona... Hay que esperar 5 años desde que la persona dio las últimas señales de vida. ¿Ya? 2. Entre estas pruebas será de rigor la citación del desaparecido, que deberá haberse repetido hasta por 3 veces en el periódico oficial, corriendo más de 2 meses entre cada 2 citaciones. ¿Ya? Entonces, claro, pasaron los 5 años y de ahí tú tenés que citar, aunque sea 2 veces a la persona, ¿cierto? 1, 2, con 2 meses de diferencia. ¿Ya? Ya, pasado eso, 3. La declaración podrá ser provocada por cualquier persona que tenga interés en ella, con tal que hayan transcurrido 3 meses al menos desde la última citación. La última citación. ¿Ya? Ya, entonces, supongo que la misma persona u otra puede hacer la citación. 4. Será oído para proceder a la declaración y en todos los trámites judiciales posteriores al defensor de ausente y el juez, a petición del defensor o de cualquier persona que tenga interés en ello de oficio, podrá exigir, además de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, si no la estimar satisfactoria, la otra que según las circunstancias convengan. El juez tiene libertad para pedir los antecedentes que quiera para declarar la desaparición de una persona. ¿Ya? Si es que es la desaparición normal de 5 años. O sea, tiene libre, tiene chip libre para pedir lo que se le antoje. Eso es importante. O sea, uno igual podría sugerirle al juez, oye, quiero que pidas esto.
Me gustaría que se pidiera esto. 5. Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se insertarán en el periódico oficial. Ya eso no tiene mucho novedad. 6. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio contado desde la fecha de la última noticia y transcurridos 5 años desde la misma fecha concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. Ya. O sea, eso es el primer bienio contado. O sea, como 2 meses después de las últimas noticias de la persona, pasados los 5 años. Eso te da derecho a la posesión provisoria de los bienes. Ya. 7. Ya. Todavía no aparece el artículo nuevo, entonces estamos con el procedimiento antiguo. Ya. 7. Con todo, si después de que una persona recibió una herida grave en la guerra o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella, ya han transcurrido desde entonces 5 años practicándose la justificación y citaciones prevenidas en los números precedentes, fijará el juez como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra o peligro, o no siendo enteramente determinado ese día, optará un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso y concederá inmediatamente la posición definitiva de los bienes del desaparecido. Ya. Entonces, si es por guerra, no hay declaración provisoria de entrega de bienes, es definitiva. Si es que la persona se cree o se sabe que tuvo una herida en la guerra o se cree que murió en la guerra o le pasó algo en la guerra. Ya. Aquí en el artículo 8 que lo modificó Piñera con el tema de Juan Fernández. Ya. Se reputará perdida toda nave o aeronave que no advirtiere a los 3 meses de la fecha de las últimas noticias que de ella se tuvieron. Expirado este plazo, cualquiera que tenga interés en ello podrá provocar la declaración de presunción de muerte de los que se encontraban en la nave o aeronave. El juez fijará el día presuntivo de la muerte en conformidad al número que precede y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos. Si desaparece alguien en una nave o una aeronave y no hay noticia a los 3 meses, ya se declara inmediatamente la muerte. Ya. Antes era 6 meses, lo cambiaron a 3. Ya. Si se encontrare la nave o aeronave náufraga o perdida o sus restos, se aplicarán las mismas normas del inciso anterior, siempre que no pudieran ubicarse los cuerpos de todos o alguno de sus ocupantes o identificarse los restos de los que fueron hallados. 3 meses. Si durante la navegación o aeronavegación cayere el mar o a tierra un tripulante o viajero y desapareciere sin encontrarse sus restos, el juez procederá en la forma señalada en los incisos anteriores, pero deberá haber constancia en auto de que en el sumario instruido por las autoridades marítimas o aéreas ha quedado fehacientemente demostrada la desaparición de esas personas y la imposibilidad de que estén vivas. Ya. Lo mismo, cuando hubo un accidente aéreo o marítimo y se procede de inmediato siempre y cuando los informes militares digan que no hay posibilidad de que la persona esté viva. Ya. En estos casos no regirá lo dispuesto en el número 2 ni el plazo establecido en el número 3, pero será de rigor huir a la Dirección General de la Armada o a la Dirección General de Aeronáutica según se trate de nave o aeronave. Ya. Y este es de otra ley. A ver. Después de 6 meses de ocurrido un sismo o catástrofe que provoque o haya podido provocar la muerte de numerosas personas en determinadas poblaciones o regiones, cualquiera que tenga interés en ello podrá pedir la declaración de muerte presunta a los desaparecidos que habitaban en esas poblaciones o regiones. ¿Ya? En este caso, la citación de los desaparecidos se hará mediante un aviso publicado por una vez en el diario oficial correspondiente a los días primero 15 o el día siguiente hábil, si no se ha publicado en la fecha indicada, y por 2 veces en un diario de la comuna o de la capital de la provincia o de la capital de la región, si en aquella no los hubiere, corriendo no menos de 15 días entre estas dos publicaciones. El juez podrá ordenar que por mismo aviso se cite a 2 o más desaparecidos.
El juez fijará como día presuntivo de la muerte el día del sismo, catástrofe o fenómeno natural y considerará inmediatamente la posición definitiva de los bienes de los desaparecidos, pero se da de rigor oír al defensor de ausente. Ya. Entonces, ahora son 6 meses. Antes era un año para esta norma. Ya. Y si desapareció una persona en una catástrofe natural, tienes 6 meses para. Tienes que esperarte 6 meses para, para que te den la posesión definitiva de los bienes. Es definitiva. Si es que fue una muerte que supuestamente ocurrió en una catástrofe. Ya. El artículo 82. El juez concederá la posesión definitiva en lugar de la provisoria si cumplidos los dichos 5 años se probare que han transcurrido 70 desde el nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo concederla transcurrido que sean 10 años desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuese a la expiración de dichos 10 años la edad del desaparecido si viviese. Ya hay una condición acá. Si la persona, o sea, generalmente te van a dar en condiciones normales te van a dar provisoriamente los bienes, salvo que la persona, sumando la desaparición, tenga 70 o hayan pasado 10 años sin que se tengan noticias de ella. En ese caso se da la posesión definitiva de los bienes de la persona. ¿Ya? 83. Durante los 5 años o 6 meses prescritos el número 6, 7 y 8 del artículo 81, se mirará el desaparecimiento como mera ausencia y cuidarán de los intereses del desaparecido sus apoderados o representantes legales. Ya sea, hay que ponerle curaduría de bienes y cuidar sus bienes en la medida que, mientras está en stand-by la cosa, y la desaparición normal o la por catástrofe. Dependiendo del plazo, en ese plazo intermedio los bienes tienen que estar cuidados. Eh, ya, el artículo 84 lo modificó la ley de detenidos desaparecidos, así que hay que echarle un ojo por si ustedes están tramitando la desaparición de un detenido desaparecido. Bueno, es raro porque eso generalmente lo ve la gente que ve derechos humanos y esas cosas. En virtud del decreto de posesión provisoria, quedará disuelta la sociedad conyugal o terminará la partición en los gananciales, según cual hubiera habido con el desaparecido. Se procederá a la apertura y publicación del testamento y el desaparecido hubiera dejado alguno, y se dará posesión provisoria a los herederos presuntivos. No presentándose herederos, se procederá conforme a lo prevenido por igual caso en el libro 3, título de la apertura de la sucesión. Me falta un artículo. Un poquito, tengo un problema técnico. Tienden por herederos. Bueno, el artículo 85 no dice nada muy importante. Dice, se entienden por herederos presuntivos de desaparecidos los testamentarios legítimos que lograron la fecha de la muerte presunta. El patrimonio en que se presume que suceden comprenderá los bienes, derechos y acciones del desaparecido, cuáles eran la fecha de la muerte presunta. Creo que se está derogado tácitamente, porque ya ahora se rige por el orden común y corriente, ¿no? Artículo 86. Los poseedores provisorios formarán ante todo un inventario solemne de los bienes o revisarán y rectificarán con la misma solemnidad el inventario que exista. Lo mismo que lo otro. Los poseedores provisorios representarán en las sucesiones las acciones y defensas contra terceros. Ya es como que fueran herederos, pero no lo son.
A ver, ¿qué más? 88. Los poseedores provisorios podrán desde luego vender una parte de los muebles o todo ello si el juez lo creyere conveniente o oído el defensor de ausente. Los bienes raíces del desaparecido no podrán enajenarse ni hipotecarse antes de la posesión definitiva, sino por causa necesaria o de utilidad evidente, declarada por el juez con conocimiento de causa y con audiencia del defensor. La venta de cualquier parte de los bienes desaparecidos será en pública subasta. Ya. Lo mismo que una cosa común y corriente. O sea, no, generalmente no se van a tocar los bienes raíces de la persona, salvo que haya una necesidad imperiosa de hacerlo. Oyendo al defensor y qué sé yo. O sea, para arrendarse, por hacer otras cosas, pero venderlos o hipotecarlos o ese tipo de cosas, no. Y ya. 89. Cada uno de los poseedores provisorios prestará caución de conservación y restitución y hará suyo los respectivos frutos de interés. Si durante la posesión provisoria no reapareciere el desaparecido o no se tuvieran noticias que motivaran la distribución de sus bienes según las reglas generales, se decretará la posesión definitiva y se cancelarán las cauciones. En virtud de la posesión definitiva cesan las restricciones impuestas por el artículo 88, o sea, se puede vender y hipotecar bienes. Si no hubiera precedido posesión provisoria por el decreto de posesión definitiva, se regirá la sucesión de desaparecidos según las reglas generales. No hay mucha novedad ahí. 91. Decretada la posesión definitiva de los propietarios y los fideicomisarios de bienes usufructuarios o poseídos fiduciariamente por el desaparecido, los legatarios y en cual general todos aquellos que tengan derecho subordinado a la condición de muerte del desaparecido podrán hacerlo valer como en el caso de verdadera muerte. Está muerto. O sea, básicamente es lo mismo que estuviera muerto. No hay mucho que decir de eso. Artículo 92. El que reclama un derecho para cuya existencia se suponga que el desaparecido ha muerto en la fecha de la muerte presunta, no estará obligado a probar que el desaparecido ha muerto verdaderamente en esa fecha, y mientras no se presente prueba en contrario podrá usar de su derecho en los términos de los artículos precedentes. Por el contrario, todo el que reclama un derecho para cuya existencia se requiera que el desaparecido haya muerto antes o después de esa fecha estará obligado a probarlo, y sin esa prueba no podrá impedir que el derecho reclamado pase a otro ni exigirle responsabilidad alguna. Ok, o sea, si alguien necesita probar un derecho en que la persona tuvo que morir después o antes de la fecha y que se declaró como presunta, jodido. Por todos los efectos murió en esa fecha. Y no hay forma de ir. Y tiene que probar que efectivamente no es así. Difícil la tiene. 93. El decreto de posesión definitiva podrá rescindirse a favor del desaparecido si reapareciere o de su legitimario habido durante el desaparecimiento o de su cónyuge por matrimonio contraído en la misma época. O sea, puede pasar que el desaparecido aparezca y en ese caso va a ocurrir lo siguiente. Hay un procedimiento para devolverle los bienes al desaparecido que apareció eh, que apareció. Si es que y se sigue el procedimiento del artículo 94 en ese caso. ¿Qué sería? En la rescisión del decreto de posesión definitiva se observan las reglas que siguen. El desaparecido podrá pedir la rescisión en cualquier tiempo que se presente o que haga constar su existencia. Entonces, las demás personas no podrán pedirla sino dentro de los respectivos plazos de prescripción contados desde la fecha de la verdadera muerte. 3. Este beneficio aprovechará solamente a las personas que por sentencia judicial lo obtuvieren. En virtud de este beneficio se recobrará los bienes en el estado en que se hallaren, subsistiendo las enajenaciones, la hipoteca y demás derechos reales constituidos legalmente en ellos. Para toda restitución serán considerados los demandados como poseedores de buena fe a menos de prueba contraria. El haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido o su existencia constituye mala fe. Ya, entonces,
Espérate, esto no me quedó muy claro. A ver, el decreto de posesión definitiva podrá rescindirse a favor del desaparecido si reapareciere o de sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento o de su cónyuge por matrimonio contraído en la misma época. Ok, ya entendí. Entonces, hay tres personas que se pueden beneficiar de reaparecer. La misma persona que abre los bienes, un legitimario de la persona que desapareció y se le ignoró una herencia, o el cónyuge, que ese cónyuge haya desaparecido. O sea, hay una herencia y el cónyuge que la tenía que recibir desapareció y reaparece. Ya, entonces eh, tienen derecho a recobrar sus bienes, pero como en, pero como pero los legitimarios y cónyuge tienen plazos de prescripción los normales, 5 o 10 dependiendo del caso. Y, y claro, y hay indemnización y todo el cuento. ¿Ya? Puede pasar. No creo que sea muy común, pero puede pasar. Ya. Por último, el título 4 de la muerte civil está totalmente derogado por una ley de 1943 y la muerte civil era cuando alguien entraba a la iglesia, moría civilmente, perdía todos sus bienes. O sea, supongo que se lo entregaba a la iglesia, pero era artículo 95. Termina también la personalidad relativamente a los derechos de propiedad por la muerte civil, que es la profesión solemne ejecutada conforme a las leyes en instituto monástico reconocido por la Iglesia Católica. 96. El religioso que ha obtenido la relajación de sus votos vuelve a la vida civil, pero no por eso podrá reclamar derecho alguno sobre los bienes que antes de la profesión poseía, ni sobre las sucesiones de que por su muerte civil fue incapaz. 97. La nulidad de profesión facultará al exclaustrado para reclamar los derechos de que por la profesión aparente haya sido privado y que no hubiera prescrito. O sea, la iglesia era satánica en esa época. O sea, tú entrabas ahí a la orden y cagabas con tus bienes y con tus herencias. Te declaraban incapaz. O sea, los sacerdotes eran incapaces. Imagínate esa huevada. O sea, entrar a la iglesia en esa época no era chiste. Era una secta. O sea, tú morías civilmente, perdías tus bienes. O sea, y yo entiendo por qué entiendo por qué los revolucionarios de la época tuvieron que quitarles poder a la iglesia. O sea, amasaban fortuna, se quedaban con los bienes de la gente que entraba a sus órdenes. Imagino los mecanismos que ocupaban para hacer entrar personas a la orden. La extorsión, la presión social, etcétera. Bueno, lo bueno es que ya, bueno, la gente que entra a esta orden ya no tiene que renunciar a sus bienes. ¿Mm? Así que muy bien, yo lo voy a dejar hasta acá. Hasta acá. El próximo programa sería el título 3 y el 4, ya matrimonio y esponsales. Así que gracias por el interés y hasta luego.